Muy buen día a todos, me da mucho gusto volverles a poder compartir. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia que se llama maldiciones generacionales y patrones que siguen a las siguientes generaciones. Probablemente te has encontrado en situaciones donde te has preguntado el por qué lo que le pasó a tus papás viene a repetirse una vez más en tu mismo patrón. Ese patrón es debido a que obviamente las consecuencias vienen arrastrándose debido al pecado que nuestros padres practicaron en el pasado. Ese pecado que nuestros padres practicaron, pues obviamente se convierte en algo que básicamente tienen que pagar las cuentas pasadas. Y la Biblia nos habla de consecuencias. Pero hay una manera de romper con esas consecuencias y es a través de la sangre de Cristo Jesús. La Biblia nos habla de las consecuencias del rey David. Cuando el rey David cometió pecado con Betsabé, obviamente él se arrepintió, pero aún así las consecuencias le siguieron hasta sus generaciones. Al grado que como él cometió pecado sexual, ¿verdad? El pecado se pasó a la vida de sus hijos. Ellos comenzaron a practicar pecado sexual aún en el templo del Señor Dios. Y obviamente uno de los hijos de él, ¿verdad? Absalón, terminó asesinando a otro hermano. Entonces las consecuencias fueron consecutivamente de generación en generación. Y no es de que van a mantenerse así. En el Antiguo Testamento las maldiciones se quedaban así porque no había un redentor. El día de hoy tú y yo tenemos la autoridad de romper con esas maldiciones a través de la sangre de Cristo Jesús. De hecho, la Biblia nos dice que cuando Jesús subió al madero, el madero era llamado lugar de maldición. Decía el apóstol Pablo, maldito aquel que era colgado en un madero. Entonces era necesario que Jesús subiera a ese lugar de maldición para que a través de ese lugar de maldición Él nos demostrara que no había maldición generacional tan fuerte que podía ser rota. El Señor Jesús nos enseña a través de su vida y a través de su muerte que todo se quebranta una vez que nosotros hemos optado por caminar en fe. Si tú hoy crees que el Señor Jesús puede romper con tus maldiciones, existen maldiciones de cáncer, maldiciones de muerte prematura, maldiciones de diabetes, maldiciones de enfermedad de huesos, etc. Todas esas son maldiciones. Probablemente tú te encuentras pensando que uno de tus abuelos murió, por ejemplo, de cáncer. Y tal vez tú dices, bueno, yo no quiero pasar por la misma situación. Sin embargo, la maldición generacional puede alcanzar hasta terceras y cuartas generaciones. Pero en Cristo Jesús tú y yo podemos tener la oportunidad de romper con esa maldición. Una de ellas es creyendo que yo no estoy diseñado para cargar con esa maldición, porque a través de la sangre de Cristo Jesús, el Señor Jesús anuló toda acta de decreto en mi contra, como lo dice el apóstol Pablo. Y fuimos redimidos a través de su preciosa sangre, para tener la oportunidad de una nueva vida en Él. Y la Biblia nos habla de historias referente a esto. En el libro de Ruth encontramos un mensaje muy apropiado en cuanto a maldiciones generacionales. Tú decides apropiarte de la maldición o decides rechazarla y creer que Jesús tiene el poder de acabar con esa maldición en tu vida. Dice en el libro de Ruth, capítulo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Melión significa enfermizo, y Kelión significa malo. Significa que la madre venía cargando una consecuencia y ella de alguna manera estaba aceptando que las maldiciones le iban a alcanzar tarde que temprano. Dice, eufrateos de Belén de Judá,
Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, el esposo de Noemí, marido de Noemí, y quedó con ella sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Fíjate una cosa muy inusual aquí. Ella pierde a su esposo y luego automáticamente, después del poco tiempo, pierde a sus 2 hijos. Y se queda totalmente desamparada, sin economía. ¿Por qué? Porque Noemí y Elimelec obviamente habían sido personas que habían trascendido en la maldición. El problema no es trascender en la maldición, el problema es pensar que la maldición tiene la autoridad de continuar las siguientes generaciones. Tú hoy puedes decidir romper con esa maldición en el nombre de Cristo Jesús y clavarla en la cruz del Calvario mediante la fe. El Señor Jesús no quiere que sigas cargando con esa maldición. El Señor Jesús quiere romper esa maldición de cáncer de sobre tu vida y sobre tu familia y de sobre tus hijos. Quiere romper con esa enfermedad y esa maldición de muerte prematura. Aún el suicidio puede ser una maldición. ¿Por qué? Porque obviamente, como tú lo viste y te lo expliqué en el libro de Primera de Reyes de David, obviamente ellos no recibieron la maldición solamente nomás porque sí. Fue una maldición espiritual que les visitó para que ellos optaran por actuar como a través de la fornicación y a través de la maldición del asesinato. Sabes, nosotros podemos romper esas maldiciones. Aún las actitudes que mucha gente carga hoy en día son debido a maldiciones generacionales. Las maldiciones, por ejemplo, de no creer en Dios, es una maldición que ha visitado terceras y cuartas generaciones. Pero se rompe en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor tiene el poder de romper todas esas maldiciones. ¿Sabes? Noemí se quiso adaptar a esa manera de pensar. Ella pensó que toda su vida iba a estar maldita. Sin embargo, cuando ella decidió creer en el Señor, esa maldición se rompió. Y Ruth, su nuera, se casó con un hombre millonario, Boaz, el cual les dio la herencia y la bendición una vez más. Yo quiero animarte a creer que la bendición te pertenece. En vez de optar por tomar maldición, decide tomar bendición sobre tu vida. El Señor Jesucristo no vino a la tierra para que nosotros continuáramos ese mismo patrón de maldiciones generacionales. Él vino para que nosotros volteáramos ver a la cruz del Calvario y asimismo menospreciáramos esa maldición mediante la fe. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, dice que Él mismo menospreció la muerte porque Él no decidió caminar con la maldición. Es más, resucitó al tercer día. Que Dios te bendiga.